Aquesta és una dosis de lectura per a replegades a casa. Us llegiré un capítol d'un llibre que es diu Nyeri, de l'escriptor Juan Solà, per l'Anna i la Mercè. Era de noche. La gente iba de acá para allá, de brazos cruzadas y caras solemnes por culpa del viento que no daba tregua. La terminal era un mar de fantasmas azules que esperaban y suspiraban. Movían las piernas traslúcidas y formaban con la impaciencia de un fantasma que ha estado preso en este mundo de mortales demasiado tiempo. Rafael la vio enseguida. ¿Qué no le iba a ver si tenía una carita? Ella no era un fantasma azul en una terminal del sur. Pensó que ella era distinta, porque así dice la gente cuando conoce a alguien especial. Pero ella no era distinta. A decir verdad, se parecía bastante al resto de los fantasmas de la estación. Vio que tenía los ojos caídos sobre una libreta de tapa amarilla y la expresión que tendría una jaula vacía si tuviera rostro, porque es bien sabido que una jaula vacía también es un pájaro en libertad. Algún arrebato de antiguo catecismo lo atrapó, indefenso, y se atrevió a preguntarse si acaso la mujer sería un ángel, pero enseguida sacudió la cabeza y se rió de su propia idea. El único ángel que había conocido se le había aparecido en el penal de Rawson y tenía heridas de bala en el lugar donde van las alas. ¿Qué estará escribiendo?, se preguntó. Fingió atarse los cordones para mirarla un rato más. La miró de lejos para ver si no mordía. La siguió con los ojos un rato largo, y así, de lejos, notó que a cada rato se ponía un mechón de pelo atrás de la oreja y seguía notando cosas, y la sonrisa le temblaba. Rafael había aprendido de pibito eso de mirar de lejos y entenderlo todo. Para cuando cumplió los 4, ya había entendido que la expresión en los ojos de su madre era de cansancio, un cansancio de fuego que la iba consumiendo de a poco, como si ella fuera un montón de carboncitos agonizando. La cara te dice todo, repetía siempre Rafael. La cara te dice, por ejemplo, si el otro te quiere ver llorar o te quiere ver bien, o si tu buena noticia lo puso contento o le cagó la vida, o si la piba que fichaste toda la noche te va a dar cabida cuando te acerques, o si tu viejo te va a fajar con cuero, con alambre o con madera. La cara te dice todo esto, te lo juro, decía Rafael, y el ángel sonreía. Y el oficial de turno, que escuchaba por casualidad, también sonreía, pero con una mueca fea, como la que ponen las personas que encuentran placer en el canto de las aves enjauladas. Entonces vos vas a querer ponerte a mirar la forma de las caras. Vas a querer decir, este tiene cara de xuta, o este tiene cara de garca, pero así no funciona. La forma de la cara no te dice nada, no te dice nada que ver. Háceme caso, que si llega hasta acá fue por aprender a mirar caras, agregó después. Entonces hacía un esfuerzo por olvidarse de las rejas, cerraba los ojos y pensaba en los pibes con los que paraba allá en Capital. A ellos nunca se había animado a hablarles sobre los secretos de los rostros, por miedo a que lo creyeran un maricón sensible. Se arrepintió para siempre, porque a los pibes no los vio nunca más. De haberse atrevido, Rafael les hubiera dicho que para sobrevivir hay que prestar atención a las sombras de la cara y también al pedacito de los ojos que se pone brillante cuando uno está contento de verdad, o a la forma en que las cejas se deslizan sobre la arena de la frente antes de que los puños hiervan. Debe ser por eso que hay personas que hablan tanto, suspiró Ángel. Si supieran mirar, no harían ese esfuerzo estúpido de llenar de barullo las palabras que se dicen con las partes de la cara que no son la boca. Vos sos re poeta, Ángel, aplaudió Rafael, y el ángel hizo una reverencia. Fíjate los canas. Si los ratis te miraran a la cara, a los ojos, sería otra historia. Pero nunca te miran, por eso te garrotean. ¿Por qué no ven lo que tenés para contarles con los ojos?
porque tus ojos no pueden gritar tan fuerte, y esos corazones muertos que llevan en el pecho ya no escuchan nada, te fajan porque sí, porque se te enreda la lengua con la falopa y no te sale defenderte. Y entonces ves que las caras se les van llenando de asco, como si quisieran escupirte, y las manos no les tiemblan, porque a vos te sobran las marcas de garrotazos viejos. Son manchas de tigre resignado, obligado a ser la alfombra mientras todavía respira, suspiró el ángel. Me dan lástima los ratis, continuó el otro, paseando los ojos por las paredes húmedas de la celda. Me dan lástima, porque nunca te miran, nunca te escuchan, nunca saben nada, y encima de morirse pobres, se van a morir obedientes.